quiero compartir con ustedes algo de la vida de David, algo de la historia de la vida de David. David sabemos que fue el gran rey escogido por Dios, que tuvo que saber esperar el tiempo de su reinado. El Señor lo ungió por medio del profeta del sacerdote Samuel, lo ungió, dice que lo revistieron de aceite, lo ungieron, el aceite un simbolismo del Espíritu Santo, y ahí lo ungieron, y ese ungimiento tuvo que esperar. ¿Por qué? Porque él iba a ser el rey de Israel, pero tenía que esperar un tiempo. Mientras tanto, él seguía cuidando las ovejas de su padre. Y en todas las cosas él fue fiel, cuidando las ovejas. Luego, cuando fue y se enojó porque estaba el gigante haciéndole frente al pueblo de Israel, ¿quién es este loco que viene a pasarle frente? ¿No sabe que se está metiendo con el pueblo de Dios? Entonces allá fue a enfrentarlo, le cortó la cabeza y siguió ruta. Le dejó la comida a sus hermanos y se volvió a su casa a seguir cuidando las ovejas. Cuando volvió David, porque el rey lo llamó, porque dice que era un hombre íntegro, un hombre que sabía tocar muy bien su instrumento, que era el arpa. Además dice que era muy fiel, ¿cómo que se dice? Buen administrador, digamos. Él sabía hacer las cosas en el tiempo que tenía que hacerlas. Cuando cuidaba las ovejas, cuando después tuvo que llevar esos mandados que tenía que hacer de parte de su familia, tenía un buen testimonio. Y dice que era muy churro, muy lindo David. Más o menos como el Tony, que yo, así churro. Lo único que ya el Tony, por aguantarme a mí, se le ha caído un poco su larga cabellera rubia, pero son detalles. David dice que era muy lindo de parecer, era un hombre que reflejaba a Dios. Y luego, cuando están terminando, después que él muere, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sabemos que David no era perfecto, porque gracias a Dios tenemos la palabra del Señor que nos muestra las virtudes y los errores. Y David metió bastante la cara. Aún así, dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esto que quiero compartir de la vida de David fue una etapa de su vida en que el rey Saúl, ya sabiendo que él había sido ungido rey, no quería dar el brazo a torcer. Saúl había metido la pata bastante, Dios ya lo había desechado como rey y le dijo: en un tiempo fuiste útil, pero ahora tenés que dejar el lugar. Y él no supo dejar su lugar para que David ocupara el reinado. Entonces, sé que esto tiene mucho de historia y es bastante aburrido capaz, pero encierra una verdad bíblica bastante fuerte para nosotros. Cuando David venció al gigante, Saúl le dio como recompensa una de sus hijas. Quiere decir que el rey era el suegro de David. Aún así, este rey estaba muy celoso de David. Y gracias a esos celos, lo buscó por todos lados para matarlo. Por todos lados donde pudo, lo buscó para matarlo. En el corazón de Saúl estaba eso, que no es ni envidia ni nada, esa bronca que él tenía de que nadie va a ocupar mi lugar. Y el sucesor de Saúl era Jonathan, era su hijo, no era David. David estaría después que murieran todos los hijos y que la hija del rey no quisiera el reinado, y ahí lo tomaría su hijo, por línea de sucesión de reyes, ¿no? Era imposible que David pudiera ser el rey. Dios ya lo había ungido, ya lo había elegido como rey, y él fue el rey. Antes de que pudiera asumir su reinado, David terminó en medio de una cueva, escondido para que el rey no lo notara. Venían persiguiéndolo. Fue y pidió, que ya Jimena predicó el sábado pasado, que fue y pidió comida, y el sacerdote le dio hasta la espada con la que él había matado a Goliat, al filisteo. Y bueno, con eso David siguió su ruta. ¿Y a dónde siguió? ¿Dónde terminó? En una cueva. Porque por más que seamos llamados por Dios, seamos ungidos por Dios, muchas veces nos toca la cueva. A veces nos toca la cueva. Algunos no conocen todavía la cueva. Hay otros que
ya las conocemos demasiado. Y entramos y salimos cada rato. ¿Por qué? Porque es necesario estar en la cueva. David estuvo ahí en la cueva y dice que en Primera de Samuel, los invito a los que quieran leer, Primera de Samuel 22, Saúl tenía gente que chusmeaba con él a cada rato, tenía gente que desparramada por todos lados que le llevaba los chismes de David. Qué lindo, ¿no? Cuando está la gente chismosa llevando chismes de todos lados. Acá al rey Saúl había muchos siervos de él que estaban desparramados y cuando veían a David iban y le abrazaban porque sabían que él lo quería matar. Entonces, ¿dónde se escondió? En el lugar más seguro que podía encontrar David. Y este lugar seguro, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. El mejor lugar que David encontró fue esa cueva. Y allí dice que cuando su familia de sangre se enteró, vinieron a él y vinieron a ver si estaba bien, ¿no? Porque la familia es lo que tenemos, que cuando le pasa a uno, a alguien le pasa algo, enseguida salen corriendo, ¿no? Por eso nosotros a veces decimos, y nos encanta decir que somos una familia. Cuando a uno de los nuestros le pasa algo, salimos a ver qué le pasó. Y ahí lo apoyamos en oración y lo sostenemos. Bueno, la familia de David allá fue a buscarlo a ver cómo estaba. Pero no estaba él solo. En esta cueva, él se juntó con las mejores personas que podía juntarse en ese momento. ¿En qué condición estaba David en ese momento? Estaba siendo perseguido por su suegro, parte de su familia, ¿no? Estaba siendo perseguido por su suegro, no solamente era su suegro, era el rey de Israel. Y muchas personas, como dije recién, le podían contar al rey qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque sabían y conocían también a David. Y cualquier cosa, cualquier lugar donde él se escondiera, todo el mundo, Saúl iba a saber porque todos lo conocían. Entonces era una persona pública. Hoy en día no sé cómo sería un TikToker, un YouTuber, no sé cómo estos que hablan ahora. Era una persona famosa, una persona famosa porque mató al vigilante y todos lo conocían. Y dice que su fama se extendió por toda la tierra. Y le hacían canciones a David. Obviamente que el rey iba a estar celoso. Por supuesto que iba a estar celoso. Ahora, ¿cuál fue el mejor lugar para David? Un lugar donde pasó desapercibido. Un lugar donde él era uno más del montón. ¿Por qué? Porque él estaba siendo perseguido, lo querían matar, era lo peor que le podía pasar al rey. Pero él ahí estaba, casi que en familia, yo me podría pensar. Se juntaron con él los afligidos. Todos los afligidos se juntaron con él. ¿Hay alguno entre nosotros que esté afligido? ¿O que haya estado afligido en algún momento? La aflicción, nombre del diccionario, es ese dolor que nos da en el pecho, que uno piensa como un ataque al corazón y no. Y a veces cuando largamos un llanto, un grito o algo, afloja un poquito, pero sigue ahí ese dolor en el pecho. Esa aflicción, ese dolor que no lo podemos manejar. ¿Hay alguno entre nosotros que haya estado afligido en algún momento? Dice, esta parte me mata porque dice, todo el que estaba endeudado. Eso acá no pasa. No, endeudado de ninguna manera. Claro que hemos pasado. Y si no estamos en este momento, por la misericordia de Dios, en algún momento nos ha pasado de deber algo a alguien y de que nos estén correteando de atrás para pagarlo. La busca y la voz se nos persigue todos los meses. Endeudados. Después dice, todos los que estaban en amargura de espíritu. Y acá entramos en un tema bastante delicado. La amargura de espíritu es esa situación, esa condición que no te permite ver
lo valioso que sos, ni para vos ni para el resto. Y es donde vos pensás que mi vida no tiene valor. ¿Y para qué voy a seguir viviendo? No sé si en algún momento has pasado por eso, pero qué feo que es pasar por eso. Pensar de que ya está. Total, me van a llorar un par de días y después se van a olvidar de mí. Ese es el pensamiento que pasa por el amargado de espíritu, por el que ya no tiene nada más lindo que verle al mundo. Hace unos pocos días me pasó, y ustedes saben, porque estuvieron ahí acompañándonos, de la muerte de mi sobrina. Era un chiquilín que uno lo veía y veo las fotos que pone mi hermana y demás. Jamás en la vida estuvo triste. Vos lo mirabas y no estaba triste. ¿Cómo estaba? Él siempre estaba bien. Pero el espíritu de él estaba tan amargado, tan dolido, tan enfermo, que terminó con su vida. Eso está bien, es una buena salida. Y no. La vida es algo que Dios te regaló. ¿Está bien que vos termines con tu vida? No. Cuando cruzan esos pensamientos, obviamente que no vienen de parte de Dios. Ahora, la amargura del espíritu es esa condición en la que a veces estamos de que ya no le vemos sentido más nada. Ya no le vemos a bañarse. Algunos no tienen que estar en la amargura de espíritu para no darle sentido, ¿no? Pero a veces no tenemos ganas de nada. No es cansancio, es esa amargura del espíritu. ¿Y cómo estás vos? Yo estoy re bien, pero toda una porquería. Y vemos que siempre es la negatividad. Y David, el perseguido, estaba ahí, con los afligidos, con los que lo habían, no quiero decir esta palabra, los habían engañado sentimentalmente, con esos afligidos, con los que habían sido desechados por su familia, con esos afligidos que los habían hecho sentir nada, que no tenían valor. También estaba con los endeudados, que los perseguían para cobrarle, y ahora no persigue el clearing, pero en otra época los perseguían para cobrarle con su vida. Y cuando no podían cobrarle, a ellos se llevaban a uno de sus hijos esclavos para poder cobrar la deuda. Y esos afligidos, esos endeudados, quién sabe si no estaban ahí con su familia, ¿no? Tratando de cuidarlos y de que no se llevaran a sus hijos para cobrar una deuda que ellos habían tenido. Esos afligidos de espíritu, esos amargados de espíritu, estaban ahí con David. ¿Por qué? Porque David era lo mejorcito que había ahí. Y dice que Dios lo puso por jefe de ellos. Y de eso Dios puso e hizo un ejército. Y de ahí salen los valientes de David. Y yo pensaba y leía y releía, y lo leí como en 20 versiones, no sé, en diferentes maneras para poder entender esto. Estos endeudados, ¿por qué iban a pelear? Estos que no le daban valor ni a su propia vida, iban a pelear por uno que había sido ungido rey, pero el rey no era él. Y a este si lo matan nos quedamos sin rey. ¿Voy a pelear por esta aflicción, este dolor que tengo en mi corazón que me va a explotar el alma? Esto que yo ya no lo puedo manejar. ¿Voy a salir a pelear por En cualquier momento lo matan. Y este fue el ejército que Dios le dio. Este fue el ejército que Dios le dio. Muchas veces nosotros nos sentimos, como ya sabemos, endeudados acá no hay ninguno, pero nos sentimos afligidos en nuestro espíritu. Nos sentimos mal. Y eso es parte del ser humano, ¿sí? Ahora, no nos podemos quedar siempre en la cueva, llorando por lo que nos pasó o llorando por lo que nos está pasando. Hay que salir de esa cueva y hay que seguir a quien Dios pone. ¿Para qué? Para que podamos encontrar la victoria. Cuando seguimos leyendo esta historia, que es, a mí nunca me gustó la historia, siempre me la llevé al examen y es una materia con la que no puedo, pero la historia bíblica a mí me enloquece, me encanta, porque encuentro tantas cosas que uno no piensa, ¿no? Y los relatos que tiene son tan maravillosos que uno puede encontrar tantas verdades bíblicas en esto. Y David dice que los juntó, los acomodó ahí como ejército, pero además de eso, dice que puso a uno que era jefe lo puso a uno como jefe para que los entrenara, porque esta gente no tenía entrenamiento militar, era gente que llegó corriendo de las deudas y de lo que le estaba pasando, perseguido igualmente que David, pero en otra condición.
espiritual quizás. David sabía que Dios estaba con él y hasta ahora le había guardado su vida. Lo primero que vemos cuando sigue el relato es que David agarró a sus padres y los llevó a un lugar y le pidió al rey de ese lugar que por favor cuidara a su familia hasta que él volviera. Cuidame a mis padres hasta que yo vuelva. Dios tiene cuidado de todas las cosas. No va a dejar que tu familia se pierda ni que nada de lo que vos tenés como valor sentimental se pierda. No, no va a pasar eso. Porque Dios tiene cuidado de eso. ¿Te tenés que ocupar? Claro que sí. Pero dejarlo en las manos de Dios y seguir peleando la batalla. Seguir peleándola. Esta gente dejó a su familia cuidada. ¿Qué fue lo que hicieron? Salieron a la batalla. Y la primera batalla que pelearon, obviamente, estaban con un chucho que no podían más. Le dijo Dios a David, andá y conquista esta tierra. Y David le dijo, bueno, voy y conquisto esta tierra. Y le dijo, vamos a ir a conquistar esta tierra. Y la gente le dijo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro con nosotros? ¿Qué van a llamar un ejército diferente? No, vamos nosotros, somos el ejército. 400 personas que estaban en la cueva con él salieron a ganar un territorio. Había un sacerdote con ellos y él le consultó a Dios y le dijo, Señor, ¿de verdad voy a ir con estos a ganar una batalla? Claro, vas a ir y vas a ganar, porque la victoria está asegurada. Fue una batalla que ellos fueron, pelearon y la ganaron. Y ahí se la ganaron. Y ahí empezaron a creer. A veces Dios nos da una probadita, como nos dio el sábado pasado. Nos da una probadita de las victorias, para que agarres coraje y veas lo que se viene. Para que agarres coraje y que vos puedas seguir dando pasos de fe y conquistando las victorias que Dios tiene. No todo en esta vida es amargura de espíritu. No todo en esta vida es aflicción y deudas. No todo en esta vida es dolor. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Victorias. Dios quiere que ganemos las batallas. Dios quiere darnos la victoria en todas las áreas de nuestra vida. En la económica, con los endeudados, en la espiritual, con los afligidos de espíritu, y en la física, con los que están afligidos, porque la aflicción te lastima, te enferma. En todas las áreas de nuestra vida el Señor te quiere dar la victoria. Ahora, somos nosotros los que decidimos ir a pelear o no. De esos 400 hombres, fueron todos a pelear y se unieron 200 hombres más con ellos. En las mismas condiciones que los otros 400. No eran generales de batalla que vinieron y dijeron, como nos ganaron me uno a ustedes. No, eran endeudados, eran afligidos, eran gente que para el pueblo, para la ciudad, para lo que nosotros vemos como gente de bien, no eran gente de bien, no estaban bien. Alguien que está enfermo no le sirve para la sociedad, para trabajar, es un peso para la sociedad. Alguien que está con depresión tampoco es alguien útil para la sociedad. Y lo vemos acá en Uruguay, lo vemos acá. Vamos al BPS, tengo depresión y te dan una pensión por depresión. Estás enfermo de algo, te dan algo. Estás endeudado, te llaman y te torturan por todos lados para cobrar tu deuda. Entonces estas personas no eran personas bien vistas por la sociedad. Pero Dios quitó eso que ellos tenían, ese título que tenían, y lo que les dio fue la victoria. Y su nombre, el nombre de ellos, fue reconocido por todos. Y a cada uno Dios les dio un lugar especial. Y si nosotros seguimos viendo la Biblia, uno agarra y se pone a mirar y a seguir estudiando lo que dice la palabra de Dios, y vemos que Dios agarró y le dio a David, que era un rey que no tenía nada, porque no tenía nada, hasta su familia la tuvo que dejar escondida en otro lugar para que no le maten a los padres. No tenía nada ese rey, era un rey que todavía no era rey. No tenía nada, y Dios le dio un ejército, que es la protección del rey. Un ejército es quien protege la ciudad. Y eso es lo que necesitaba David. ¿También para qué? Para cobrar ánimo, para decir que Dios estaba con él, que Dios seguía estando con él. Dios sigue estando contigo y tenés personas al lado tuyo que te siguen sosteniendo, que siguen peleando la batalla contigo. No estás solo, no estás solo, no estás sola. Hay guerreros que siguen peleando la batalla contigo. No
estamos solos. David no salió solo a conquistar la ciudad. David salió por orden de Dios. Dice que estaban con miedo. Obviamente que iban a estar con miedo cuando fueron a conquistar a la ciudad de Keila. Pero cuanto más el ejército se ponía en las manos de Dios, más Dios les respaldaba y estaba con ellos. Después fueron y siguieron ganando batallas y ganando reconocimiento de parte del resto del pueblo. Ahora, el reconocimiento no era lo que ellos buscaban, sino limpiar su propio nombre, limpiar la honra de su familia. Y eso era algo importante en esa época. Y hoy en día vemos que la honra que Dios nos da, a veces pensando que somos esos menospreciados que estamos adentro de la cueva, a veces pensar que, bueno, en una época las viudas tenían como mucho de, no quiero meter la pata diciendo una palabra que no es, pero tenían consideraciones con la sociedad porque eran viudas, ¿no? Ciertas consideraciones, porque pobre, esta mujer quedó viuda y está sola, pero también necesitaban una cierta ayuda y los hijos se tenían que hacer cargo y demás. Cuando se volvía a casar esa viuda, entonces no quería el marido, porque si se volvió a casar, le digo como me pasó con mi abuela, que se volvió a casar y era, entonces tanto no lo quería el marido, porque si se volvió a casar, bíblicamente lo puede hacer. Es parte de lo que dice la Biblia, puede volver a casarse si está viuda. ¿Y cuál sería el problema? Entonces tanto dolor no tenía, decía. Tanto no le dolió la partida de su esposo. La sociedad, en la sociedad nosotros juzgamos mucho a los que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? A ustedes capaz que no les va a pasar, pero a mí me ha pasado. Vos viniendo de piedra blanca me vas a decir a mí lo que soy. Pero de ahí es como, yo me siento como cuando le dijeron a Jesús de Nazaret puede salir algo bueno, y me miran a mí y dicen, ¿y de piedra blanca puede salir algo? No digo bueno, pero más o menos. Y bueno, más o menos salimos, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Y vos naciste? Cuando me preguntaban si yo era del interior no, yo nací en Piedra Blanca. Parecés del medio del campo. Y bueno, bien, disimulo por lo menos. La sociedad, quienes tenemos a nuestro alrededor, nuestros propios parientes nos critican y nos rajan el pelo de arriba abajo. Vos, pero mirá si vos vas a lograr algo, mirá si vos vas a salir adelante. Pero vos, en mi familia hay un poquito de todo. No les voy a chusmear con mi familia, después nos sentamos a tomar un té. Pero, se divorció de este para casarse con el otro. Y sí, no va a seguir casada con el otro y viviendo con este. Pero tiene un hijo de cada padre. ¿Qué problema de ella? Va a rendir cuenta a ella, Dios. Pero este es un sinvergüenza bárbaro porque dejó a esta mujer y se fue y se casó con la otra. Problema de él. Pero este a mí no me va a decir que dejó por completo el alcohol. No, a mí no me vas a decir eso. Este se esconde en la casa y anda tomando por ahí. A mí no me vas a decir que dejó por completo eso. Los vicios así de un día para el otro, a mí me vas a decir. Y así es como vemos que nuestra sociedad, ustedes se ríen, ya lo veo la cara de que se ríen, porque en algún momento hemos escuchado esas cosas. Yo le fui a hablar de un compañero de trabajo y me dijo, vos que sos peor que yo. Claro, por supuesto que soy peor que vos, por eso necesito a Dios. Y nosotros muchas veces somos esos despreciados de la cueva. Y nos ven así. Claro, vos vas a la iglesia para calmar tu conciencia. Claro, yo vengo a la iglesia porque necesito que Dios me perdone y me ayude. Si Dios no me ayuda, no hay nadie que me pueda ayudar. Claro que necesito de Dios. Me vas a decir que en la iglesia son todos santos. Ninguno. Que se porten bien, que sean buenos, ninguno. Santos somos todos, dijimos, ¿no? Ya habíamos dicho eso. Santos somos todos porque somos apartados para el Señor. Pero bueno, ninguno. Todos nos hemos metido la pata. Todos tenemos una cueva de donde salimos. Ahora, ya salimos de la cueva. Y todas esas mentiras y todas esas cosas que nos siguen diciendo, no va a ser de nosotros. Dios se va a hacer cargo de todo eso. Y la honra que nosotros necesitamos
estamos, de nuestro nombre y de la persona que somos, los hijos de Dios que somos, esa honra nos la va a dar Dios. Estos hombres fueron peleando por una buena causa, luchar por el próximo rey, sabiendo que Saúl lo quería matar y que no estaba bien porque David no había hecho nada para que Saúl lo matara. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, porque dijo: yo no voy a tocar al ungido de Dios. Tuvo la oportunidad de matarlo, dejarlo ahí enterrado en una cueva. Nadie sabía dónde estaba. No sé, se murió. Ya está. No lo tocó. ¿Por qué? Porque tuvo temor de Dios. No lo tocó. Y cuando hablaba, leía unos comentarios y demás, que dice que le cortó el borde de la capa. El bordecito de la capa se lo cortó con la espada y Saúl se ve que estaba tan embuscado que ni se dio cuenta. Y cuando Saúl salió de la cueva le dijo: mira, te pude haber matado, pero no te maté. Acá tengo el pedacito de tu capa. Acá lo tengo y no te toqué, no toqué tu vida. Y ahí Saúl se fue. Y leí algunos comentarios que cuando David demostraba eso, David jamás dijo una injuria acerca del ungido de Dios. Nunca dijo nada en contra de alguien que lo estaba queriendo matar. Es más, los relatos que vemos en Crónicas y demás, no fue David el que lo escribió. David lo escribió. El rey agarró una lanza y me la tiró mientras que yo estaba tocando el arpa. Nunca lo dijo. Él guardó esas cosas. Él nunca lo dijo. Nunca salió a decir: porque el rey me miró mal. Porque el rey me quiso matar. Porque mi suegro no me quiso invitar a la fiesta de Navidad. Y se enojó porque yo llevé el cordero y no llevé el lechón. No dijo eso. Nunca dijo nada de la persona que era el rey. Y eso a mí me enseña a que con mi palabra yo puedo dar vida y yo puedo matar. Entonces cuidemos nuestras palabras. Porque también la batalla que nosotros peleamos todos los días, a veces es con nuestra lengua. Dice que José mató a 800 hombres. Sama protegió un terreno de lentejas, el sustento de la comida. Eleazar, de tanto que peleó, le quedó la espada pegada a su mano, de pelear todo el día y matar gente, matar a sus enemigos. Estos tres son los valientes de David. ¿Por qué estos tres? Porque dice que el rey David estaba en uno de esos campamentos y dijo: ¿vieron esos días de calor? Mucho. Dijo David: qué rico que sería un vasito de agua fría de la fuente que está en Belén. Qué rico que sería, bien fresquita. Pero mira como cuando decimos: qué rico para tomar un helado ahora, unos matecitos acá con una picadita, qué rico. Un deseo que tuvo el rey. Estos tres agarraron y se fueron hasta Belén, tomaron esa agua y se la trajeron a David y le dijeron: rey, acá está tu agua. Y David se sintió tan mal porque su deseo había sido cumplido. Estos hombres arriesgaron su vida por un deseo que tuvo David. Dice que David en el momento agarró esa agua y se la dedicó a Dios, porque el valor que tenía ese poco de agua era la sangre de estos hombres. Nosotros hacemos cosas por los demás y a veces no nos damos cuenta del valor que tiene para Dios. El valor que tiene para Dios nuestros actos, nuestro servicio, el venir a darle un vasito de jugo a los niños, el hacerle una tortita y llevarle a alguien que lo necesite, el traer una ofrenda de comestibles. No nos damos cuenta del sacrificio que estamos haciendo. Y ahí es cuando Dios nos mira y dice: estos son tus valientes, David. Estos son tus valientes. Y nosotros como líderes de la iglesia, digamos, nosotros como siervos del Señor en este lugar, hemos visto a muchos de ustedes pelear batallas saladas. Y hemos visto servir al Señor con tanta alegría que nos llena el corazón y decimos: no merecemos el servicio. No lo merecemos. Y eso lo dedicamos al Señor. Damos gracias al Señor por la familia que tenemos acá en Ciudad. Muchas gracias, damos. Pero la batalla siempre va a ser de Dios, para Dios y por Dios. Y la victoria viene de parte de Dios. Nunca nosotros vamos a pelear algo con nosotros mismos, así sea con nuestros propios pensamientos.
nosotros. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joel Besebet, Eleazar y Sam. Y ahí les conté por qué. Cada uno de ellos tuvieron su reconocimiento, pero más allá de ellos, tuvieron reconocimiento en el lugar donde estaban y la familia que ellos pertenecían. ¿Por qué? Porque la honra Dios también se la dio a los que estaban a su alrededor, a su familia de sangre. Estos 3 valientes hicieron esto y fueron reconocidos por Dios y por el pueblo. Y por más que hubo un general del ejército, el general del ejército no fue uno de los valientes. Solo los que se atreven a ir un pasito más son los valientes. Y esta vida que nosotros tenemos, esta vida que vivimos en Cristo, solo es para valientes. Esta vida no es para gente que se deja, bueno, yo con esto no puedo, no voy más. Esta vida es para valientes, este camino es para valientes. El salir de la cueva que saliste hoy de mañana entre tus frazadas es de valientes. Dedicarle la vida al Señor es de valientes. Ah, vos sos un cobarde porque te refugias en la religión para calmar tu conciencia. No, hay que ser muy valientes para obedecer a Dios y para hacer lo que Dios nos pide. Hay que ser muy valiente para poder seguir caminando con todas las cosas que nos pasan. Porque esos endeudados y esos afligidos no se les fue de un día para el otro. Dios le dio batallas que fueran cumpliendo y cosas que ellos pudieran ir haciendo para poder pasar ese momento de aflicción y de dolor y de deuda. Dios le dio un sentido a quien lo tenía que tener. Y cada batalla que ellos iban ganando, dice que Dios le decía, bueno, el botín lo agarran. Y ahí yo pensaba, claro, con ese botín los endeudados fueron y pagaron la deuda. Gracias a Dios, ¿no? Cada batalla que nosotros vamos peleando y ganando, Dios nos da los recursos para seguir peleando, para seguir adelante. Cada batalla, así sea levantarte todos los días de tu cama con un sentido, todos los días tienen una victoria para poder alcanzar. Todos los días tenemos una victoria para poder alcanzar. Todos los días tenemos esa victoria. Y esa victoria viene de parte de Dios. En Lucas 17:10, que es el último versículo que quiero leer con ustedes. Lucas 17:10, en el Nuevo Testamento. Jesús estaba hablando de la venida del reino, le estaba hablando de cuando Cristo venga a buscarnos, de qué era lo que iba a hacer. Lucas 17:10 dice: así también ustedes, cuando hayan hecho lo que les ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos. Fueron lo que debíamos de hacer, hicimos. ¿Somos valientes? Claro que sí. Pero somos siervos que hacemos lo que el Señor nos pide. Siervos inútiles somos. Eso es lo que a veces no entendemos. Que no es un cargo, que no es un título, sino que es servir a Dios por amor. Y si hacemos lo que Dios nos pide, estamos haciendo lo justo. No estamos haciendo más allá. Ahora, en la misma palabra de Dios veo que estos 3 hombres hicieron más allá de lo que Dios les había pedido. Fueron y cumplieron un deseo del corazón del rey. Y ellos fueron llamados valientes. Mientras que hagamos lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos. Si me toca limpiar la iglesia y es lo que me toca hacer, siervo inútil soy. Porque es lo que me toca hacer. Si me tengo que bañar para cuidar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, siervo inútil soy. Me toca bañar, me toca bañar. No es un gran logro. Si tengo que congregarme, no es un gran logro, es lo que tenemos que hacer. Ay, porque yo oré toda la semana y leí la Biblia. Gracias a Dios. Pero hiciste lo que tenías que hacer. Cuando hacemos más allá, es cuando Dios nos dice: bueno, acá está mi valiente. Acá está el que está ganando la victoria. Mientras tanto, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Amén.
tenido esos dolores que parece que se nos sale el alma por la boca, y no hemos estado endeudados. Creo que somos todos parte de ese grupo. Y si hoy estamos adentro de la cueva y no sabemos cómo salir, Dios tiene la respuesta. Dios hoy tiene la salida para nosotros. Y capaz que no tenemos un vida, pero lo tenemos a Cristo con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia. El Espíritu Santo que nos guía a salir de esa cueva, a salir de ese lugar, para que podamos ser llamados valientes. Y no vamos a ser los valientes de David, vamos a ser los valientes de Siloé, porque somos parte de esta congregación, somos parte de esta iglesia.